Sofía se miraba al espejo del pequeño baño de la clínica dental, sintiendo que la vida se le escapaba entre los dedos. Las luces frías del fluorescente resaltaban el cansancio en sus ojos y las ojeras que el maquillaje apenas lograba disimular. A sus 27 años, y siendo dentista, su vida parecía estar estancada en una rutina asfixiante. Cada mañana, el trayecto hasta la clínica se sentía como una sentencia, una caminata hacia un lugar donde cada sonrisa que daba era solo parte del protocolo. Había imaginado que su profesión sería diferente, que ayudar a las personas le traería satisfacción, pero en realidad, el ambiente de trabajo era hostil, lleno de susurros en los pasillos, competencia entre colegas y una jefa que parecía disfrutar humillando a los demás. La monotonía se había apoderado de su vida, y la voz de su madre resonaba en su cabeza cada vez que se atrevía a expresar su insatisfacción. «Tienes un buen trabajo, estabilidad. ¿De qué te quejas, Sofía?», le decía su madre, ignorando el vacío que ella sentía cada día. Aquella tarde, Sofía salió de la clínica más tarde de lo habitual, con el peso de un día agotador sobre sus hombros. Caminó hacia el supermercado del barrio, pensando en la lista de compras y en la noche solitaria que la esperaba en su pequeño departamento. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro estaba sentado en la acera, sucio, con la ropa desgastada y la mirada perdida entre la gente que pasaba sin detenerse. A su lado, un cartel de cartón, escrito con una caligrafía temblorosa: «Tengo hambre. Cualquier ayuda es bienvenida». Sofía sintió un nudo en el estómago. Algo en la vulnerabilidad de ese hombre resonaba con su propia sensación de desesperanza. Apretó los labios, intentando ignorar el impulso de acercarse, pero sus pies parecían tener otras intenciones. «Hola», saludó con un tono inseguro, deteniéndose frente a Alejandro. Él alzó la cabeza, sorprendido de que alguien le dirigiera la palabra. Sus miradas se cruzaron por un instante. Alejandro, con unos 30 años, tenía el rostro cubierto de una barba descuidada y el pelo enmarañado. Pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda que Sofía reconoció, porque la veía todos los días cuando se miraba al espejo. «¿Tienes hambre?», preguntó Sofía, sintiéndose torpe, como si la simple pregunta fuese ridícula ante la evidente situación del hombre. Alejandro asintió lentamente, un gesto apenas perceptible. Su voz, cuando respondió, era baja y áspera, como si le costara recordar cómo usarla. «Sí, mucho», admitió, bajando la mirada. Había un rastro de vergüenza en su expresión, la misma que sentía cada vez que alguien le lanzaba una mirada de lástima o de desdén. Sofía buscó en su bolso y sacó una barra de cereal, lo único que llevaba además de su billetera. Alejandro tomó el paquete con manos temblorosas, y ella vio cómo sus ojos brillaban levemente al abrirlo y comer un bocado, como si aquel gesto significara más que la simple comida. «Gracias», murmuró él entre bocados, sin levantar la mirada. Ella dudó por un segundo, pero luego se encontró hablando antes de poder detenerse. «No tienes a dónde ir, ¿verdad?». La pregunta salió más como una afirmación, y Alejandro la miró, sorprendido, dejando la barra de cereal a medio comer. «No», contestó, visiblemente incómodo, «pero no quiero causar problemas». Sofía lo observó, sintiendo una mezcla de compasión y rebeldía crecer en su pecho. Tal vez era la oportunidad de hacer algo diferente, algo que rompiera la monotonía de su vida, algo que la hiciera sentir útil, más allá de los dientes y las sonrisas forzadas en la clínica. Sin pensar demasiado en las consecuencias, le hizo una oferta. «Si quieres, puedes venir a mi casa esta noche. Solo por hoy». Intentó sonar casual, como si aquello no fuera una locura para una mujer que siempre seguía las reglas y que nunca hacía algo sin antes analizarlo minuciosamente. Alejandro la miró, sorprendido y desconfiado, como si estuviera esperando que ella se riera y le dijera que era una broma. Pero la sinceridad en los ojos de Sofía lo convenció de que hablaba en serio. «¿Por qué harías algo así?», preguntó, frunciendo el ceño, tratando de entender sus intenciones. Sofía suspiró, sin saber muy bien qué responder. Quizás era la necesidad de demostrarle a sí misma que podía ser más que la hija obediente, que la empleada sumisa. O tal vez era la esperanza de cambiar algo, por mínimo que fuera. «Porque todos necesitamos un poco de ayuda a veces», dijo finalmente, con un tono que ocultaba más de lo que revelaba. Alejandro guardó su cartel de cartón y la siguió, aún sin saber si aquello era una bendición o el inicio de algo que no podría manejar. Mientras caminaban juntos por las calles frías de la ciudad,
Ninguno de los dos sospechaba que ese encuentro cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El trayecto hasta el departamento de Sofía transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el ruido de los autos y el murmullo lejano de la ciudad. Alejandro caminaba a su lado, manteniendo una distancia prudente, como si aún no creyera del todo que aquella desconocida lo estaba llevando a su casa. Sofía, por su parte, sentía la tensión de cada paso, preguntándose si había cometido un error impulsivo. Cuando llegaron al edificio de 3 pisos, la puerta de entrada rechinó al abrirse, y el eco de sus pasos en la escalera parecía amplificar la extraña situación que vivían. El departamento de Sofía era pequeño, decorado con una simplicidad que revelaba su falta de tiempo y energía para dedicarle a la decoración. Apenas entraron, Sofía señaló el sofá de la sala. «Puedes dormir aquí. El baño está por ese pasillo», dijo, sin mirar directamente a Alejandro. «Hay algunas mantas en el armario. No es mucho, pero estará mejor que en la calle». Alejandro asintió, incómodo. No era un lugar lujoso, pero para él, aquellas 4 paredes eran un refugio inesperado, un respiro de la dureza del pavimento donde había pasado tantas noches. Se sentó en el sofá, todavía con el abrigo sucio que llevaba, y miró a su alrededor, como si tratara de entender en qué extraño giro del destino había terminado allí. Sofía, mientras tanto, se dirigió a la cocina y abrió la nevera. Sacó un poco de comida que tenía guardada, una sopa recalentada y algo de pan. Preparó un plato para Alejandro y lo dejó sobre la mesa de centro de la sala. «Toma, come algo», dijo, observando cómo él miraba el plato con sorpresa antes de tomar la cuchara con manos temblorosas. Alejandro comió despacio, como si saboreara cada bocado, y el silencio se fue llenando con el sonido de la cuchara contra el plato. A Sofía le sorprendió darse cuenta de lo fácil que era olvidarse de lo esencial, de cosas tan simples como una comida caliente. La observación la hizo sentir una culpa inesperada, por haber dado tantas cosas por sentado durante tanto tiempo. «¿Por qué estás haciendo esto?», la voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Él la miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «No nos conocemos, y esto no es algo que la gente haga normalmente». Sofía cruzó los brazos, apoyándose en el marco de la puerta, sin saber muy bien cómo explicar la necesidad que la había llevado a invitarlo. Después de un largo suspiro, se decidió a compartir un poco de su verdad. «No lo sé, quizás porque estoy cansada de sentir que todos los días son iguales», confesó con la vista fija en algún punto de la pared, evitando su mirada. «O porque necesito demostrarme que puedo hacer algo más que vivir para trabajar y seguir las expectativas de otros». Alejandro la escuchaba, sus ojos oscurecidos por un pasado que prefería no revelar. En su silencio, Sofía percibió que las palabras que no decía eran tan pesadas como las que compartía. «Yo tenía una vida antes», murmuró él, mirando su plato vacío. «Pero la perdí, y todo se fue, cuesta abajo». Sofía no insistió en preguntar más. Sentía que ambos cargaban con sus propios secretos, y que cada uno los protegía como una barrera que los mantenía a salvo. En cambio, se limitó a darle una sonrisa débil. «Puedes quedarte hasta que encuentres un lugar mejor», dijo, intentando sonar despreocupada, como si no fuera consciente del riesgo que implicaba tener a un desconocido bajo su techo. «Pero hay algunas reglas. Nada de alcohol ni de problemas». Alejandro sonrió por primera vez desde que la conocía. Una sonrisa breve y amarga, como si aquella lista de reglas le recordara que aún no estaba completamente caído. Asintió, aceptando el trato, y por un momento pareció un hombre más joven, alguien que había conocido otros días menos duros. «De acuerdo, lo prometo», dijo, y sus palabras sonaron sinceras. Esa primera noche, Sofía se fue a dormir con la sensación de que su vida había tomado un rumbo inesperado, pero no podía definir si era para mejor o para peor. El eco de los pensamientos sobre su madre, y lo que diría si supiera lo que estaba haciendo, la acompañaron hasta que el sueño la venció. Mientras tanto, Alejandro se quedó despierto en la oscuridad de la sala, con la manta sobre los hombros, escuchando la respiración tranquila de Sofía desde el otro lado de la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir un pequeño destello de esperanza. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en aquel apartamento, se estaba sembrando algo más que un simple acto de caridad, una conexión que pondría a prueba sus límites, sus secretos y sus miedos, y que cambiaría para siempre la forma en que entendían la vida y el amor.
Los días que siguieron marcaron un cambio inusual en la rutina de Sofía. Cada mañana, antes de ir a la clínica, veía a Alejandro en el sofá, envuelto en la manta que le había dejado, durmiendo con la expresión relajada de alguien que finalmente ha encontrado un lugar seguro. Al principio, se limitaban a intercambiar pocas palabras. Un buenos días, apurado de Sofía, y un agradecimiento tímido de Alejandro, cada vez que dejaba algo de comida para él antes de salir. Sin embargo, la convivencia comenzó a suavizar los silencios. Alejandro se ofreció a ayudar en las tareas de la casa para compensar su estancia. Limpiaba la cocina, barría la pequeña sala e incluso se encargaba de las compras, usando el poco dinero que Sofía le daba con la excusa de que necesitaba compañía en su vida. Poco a poco, la desconfianza que ambos sentían al principio fue cediendo, dando paso a una relación más cómoda. Una tarde, mientras Alejandro limpiaba las ventanas, Sofía se sorprendió a sí misma deteniéndose a observarlo desde la puerta de la sala. Su perfil mostraba un rostro serio y concentrado, muy diferente al hombre abatido que había encontrado en la calle. Pensó en cómo la presencia de Alejandro había cambiado el ritmo de su vida, y por un instante sintió algo parecido a la tranquilidad. Gracias por ayudar con todo esto, Alejandro. No tenías que hacerlo, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Alejandro se volvió hacia ella, bajando el trapo con el que limpiaba el vidrio, y la miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo. Es lo menos que puedo hacer. No sé cuánto tiempo más podré quedarme, pero quiero ayudarte mientras tanto, respondió, con la voz más firme de lo habitual. Sofía asintió y le sonrió, pero sintió una punzada de incertidumbre. Se dio cuenta de que, aunque Alejandro era un desconocido, la idea de que se marchara empezaba a parecerle incómoda. Se había acostumbrado a la presencia de alguien más en su casa, a las conversaciones triviales, a compartir silencios que ya no le pesaban tanto. Esa noche, mientras cenaban juntos por primera vez en la mesa, la conversación fluyó de manera más natural. Sofía le habló de su madre y de la presión que siempre había sentido para ser la hija perfecta. Alejandro, por su parte, compartió fragmentos de su vida antes de terminar en la calle. Habló de un trabajo que había perdido, de amistades que se fueron alejando cuando las cosas se pusieron difíciles, y de cómo la soledad se había convertido en su única compañía. Es difícil perderlo todo, admitió Alejandro, mirando su plato como si buscara respuestas en la comida. Llegas a un punto en el que dejas de esperar que las cosas mejoren. Sofía lo escuchaba con atención, reconociendo en sus palabras una verdad que ella misma había intentado ignorar durante mucho tiempo. Pero más allá de la tristeza en la voz de Alejandro, vio también una chispa de alguien que había decidido luchar por un nuevo comienzo. Bueno, ahora estás aquí, dijo ella, casi como un recordatorio para ambos. Tal vez eso signifique que aún hay una oportunidad. Alejandro la miró a los ojos y por un instante, ambos sintieron que algo intangible se había formado entre ellos. Una conexión que iba más allá de la compasión o de la mera convivencia. Una sensación que los hacía sentirse menos solos en un mundo que, hasta entonces, les había parecido indiferente. Pasaron las semanas y la convivencia se transformó en una rutina extraña pero reconfortante. Alejandro comenzó a sonreír más a menudo, y Sofía se encontraba buscando excusas para volver a casa más temprano. Las conversaciones que antes eran superficiales empezaron a profundizarse, tocando temas que a ambos les costaba compartir con otros. Hablaban de sus sueños, de lo que habían perdido y de lo que esperaban encontrar algún día. Una tarde, Sofía regresó de la clínica y encontró a Alejandro en la cocina, preparando una cena improvisada. Al entrar, él la recibió con una sonrisa, la primera que ella había visto en su rostro desde que lo conocía. Pensé que te gustaría llegar a casa y no tener que cocinar, dijo, con un tono casi divertido. No soy un chef, pero creo que salió decente. Sofía sintió un calor inesperado en el pecho, y la sensación de regresar a casa dejó de ser tan pesada como solía serlo antes. Se sentaron a cenar juntos, y entre risas y anécdotas, por un momento ambos olvidaron los pesos que cargaban. Pero la burbuja de paz que estaban construyendo se rompió cuando la madre de Sofía, una mujer de mirada crítica y voz autoritaria, decidió visitarla sin previo aviso. Entró al departamento con la llave de repuesto que Sofía le había dado años atrás, sin esperar encontrar a un desconocido en la sala. La sorpresa fue mutua, y en cuanto Alejandro se levantó del sofá para presentarse, la expresión de la madre de Sofía pasó de la confusión a la desaprobación. ¿Quién es este hombre, Sofía?, preguntó, con el tono cortante que usaba siempre que algo la disgustaba.
Sofía sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies, pero intentó mantener la calma. Sabía que su madre no lo entendería, que ver a Alejandro en su casa le daría suficientes argumentos para cuestionar su vida una vez más. Es un amigo, dijo Sofía, sin saber exactamente cómo definir su relación con Alejandro. Se está quedando aquí por un tiempo, hasta que pueda arreglar algunas cosas. La madre de Sofía la miró con incredulidad, como si no reconociera a la persona que tenía frente a ella. Desvió la mirada hacia Alejandro, y él bajó la cabeza, sintiéndose fuera de lugar. ¿Y tú crees que esto es una buena idea, Sofía?, insistió su madre, sin intentar disimular su desprecio. ¿Sabes lo que la gente diría si se enterara de que tienes a un vagabundo viviendo contigo? Sofía sintió la ira quemarle la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, decidió no ceder ante los reproches de su madre. «Es mi casa, mamá, y yo decido quién entra en ella», respondió, sintiendo la mano de Alejandro temblar levemente junto a la suya. La tensión en el ambiente era palpable, y la madre de Sofía, ofendida por la respuesta de su hija, se marchó dejando una amenaza velada en el aire. «Esto no se va a quedar así, Sofía. Ya veremos cuánto tiempo dura esta locura». Cuando la puerta se cerró, Alejandro murmuró con un tono de disculpa. «No quería causarte problemas». Sofía negó con la cabeza y forzó una sonrisa, aunque sentía que el encuentro había plantado una semilla de conflicto que no tardaría en florecer. «No te preocupes. Estoy cansada de que todos me digan cómo vivir mi vida». Mientras Alejandro asentía en silencio, Sofía sabía que la tranquilidad que habían encontrado juntos estaba a punto de ser puesta a prueba, y que su madre no se quedaría de brazos cruzados ante lo que consideraba un error. Los días que siguieron a la inesperada visita de la madre de Sofía estuvieron cargados de una tensión constante. Sofía intentaba mantener una apariencia tranquila, pero la ansiedad la carcomía. Sabía que su madre no era de las que se rendían fácilmente, y su amenaza velada de hacer algo al respecto rondaba en su mente, como una nube oscura. Alejandro, por su parte, trataba de mantenerse en segundo plano, consciente de que su presencia se había convertido en una fuente de conflicto. Sin embargo, a pesar de la presión que sentía por parte de su madre, Sofía no estaba dispuesta a ceder. Encontró una fuerza inesperada en la decisión de mantener a Alejandro a su lado. Las tardes se transformaban en charlas interminables, momentos en los que se dejaban llevar por la sensación de que, a pesar de todo, podían crear un espacio donde ambos se sentían seguros. Cada sonrisa, cada anécdota compartida, los acercaba un poco más, y la soledad que habían conocido antes de encontrarse se iba desvaneciendo lentamente. Una noche, mientras Alejandro preparaba té en la cocina y Sofía terminaba de organizar unos papeles de la clínica, él se atrevió a preguntar lo que llevaba días rondando en su cabeza. «Sofía, ¿por qué eres tan paciente conmigo?», preguntó, sin levantar la vista de la taza que sostenía entre sus manos. «Sabes que podrías tener una vida más sencilla sin mí aquí». Sofía se detuvo, sorprendida por la pregunta, y luego lo miró, percibiendo el tono de inseguridad en su voz. Alejandro rara vez se permitía mostrar dudas, y la franqueza de su pregunta la tomó por sorpresa. «No creo que seas una complicación, Alejandro», dijo ella, acercándose para sentarse frente a él. «Al contrario, me has hecho darme cuenta de que estaba atrapada en una vida que no me hacía feliz. Tal vez necesitaba una sacudida para entender que podía ser diferente». Alejandro la miró por un largo momento, con una expresión de gratitud que lo hacía parecer más vulnerable de lo que ella había visto antes. Y en ese cruce de miradas, algo cambió. Un lazo invisible se estrechó entre ellos, transformando su relación en algo que iba más allá de la amistad o la gratitud. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Alejandro y Sofía se encontraron compartiendo un beso tímido y lleno de significados no expresados. Fue un gesto torpe, lleno de miedo y esperanza a partes iguales, pero que selló un vínculo que ambos habían temido admitir. Desde ese momento, la conexión que compartían se convirtió en un refugio del cual ya no querían salir. Sin embargo, la calma que encontraron juntos no duró mucho. La madre de Sofía volvió a aparecer, esta vez más determinada que antes a alejar a Alejandro de la vida de su hija. Aprovechando un día en el que Sofía trabajaba hasta tarde en la clínica, la madre se presentó en el departamento sin previo aviso y encontró a Alejandro solo, limpiando la sala. La mirada de desdén que le dirigió le dejó claro que no había espacio para la cortesía.
Sofía no está aquí, señora, dijo Alejandro, manteniendo la calma a pesar del malestar que sentía. Debería volver más tarde si quiere hablar con ella. No vine a hablar con Sofía, replicó la madre, con el tono afilado de quien se sabe en control de la situación. Vine a hablar contigo. Quiero que te vayas de la vida de mi hija antes de que causes más problemas. Alejandro sintió cómo las palabras lo golpeaban, pero intentó mantener la compostura. La mujer que tenía frente a él parecía dispuesta a todo por sacar a su hija de lo que consideraba un error, y sus palabras no dejaban lugar a interpretaciones. Ella tomó la decisión de ayudarme, y yo no tengo intención de hacerle daño, dijo, intentando mantener su dignidad. No voy a irme solo porque usted me lo pida. La madre de Sofía soltó una risa seca, como si la respuesta de Alejandro le resultara patética. No tienes ni idea de lo que es mejor para ella, dijo, dando un paso hacia él. Pero yo sí. Sofía merece algo mejor que un vagabundo que no tiene ni para comer. Alejandro sintió la ira arder en su pecho, pero contuvo las ganas de responder con la misma dureza. No quería darle el gusto de verlo perder el control. Sofía es quien debe decidir eso, no usted, respondió, intentando mantener la voz firme, aunque el temblor en sus manos lo delataba. La madre de Sofía lo miró con frialdad, y entonces hizo su jugada final, mostrando un sobre que había sacado de su bolso. Aquí hay suficiente dinero para que te vayas de la ciudad y no vuelvas a cruzarte en el camino de mi hija, dijo, arrojando el sobre la mesa. Es más de lo que tendrás viviendo en la calle, y sabemos que tarde o temprano Sofía se cansará de ayudarte. Haz lo correcto y toma esto. Alejandro sintió una mezcla de humillación y desesperación al ver el sobre. La oferta era una burla a su dignidad, pero también una cruel realidad. Sabía que la madre de Sofía tenía razón en una cosa. No podía ofrecerle a Sofía una vida estable, y tarde o temprano su situación podría arrastrarla a problemas que ella no merecía enfrentar. Esa noche, cuando Sofía regresó del trabajo, encontró el departamento inusualmente vacío. Alejandro no estaba en la sala, ni había señales de la cena que solía preparar. En la mesa, solo encontró el sobre abierto y una nota escrita apresuradamente. Lo siento, Sofía. Creo que tu madre tiene razón. Mereces algo mejor que lo que yo puedo darte. Gracias por todo. Espero que encuentres la felicidad que yo no supe darte. La nota era corta, pero las palabras se clavaron en el corazón de Sofía como puñales. Sintió la garganta cerrarse y el pecho oprimirse al leerla. Y, sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Corrió hacia la puerta del departamento, saliendo a la calle en medio de la lluvia, gritando su nombre. Pero Alejandro ya se había ido. La sensación de pérdida la envolvió como un manto frío mientras se quedaba sola, de pie bajo la lluvia, sintiendo que una parte de ella se había ido con él. No podía entender por qué Alejandro había decidido marcharse de esa manera, sin permitirle luchar por lo que habían empezado a construir juntos. En su desesperación, Sofía se enfrentó a su madre, quien solo la miró con el semblante satisfecho de quien cree haber hecho lo correcto. Entenderás con el tiempo que esto fue lo mejor, Sofía, dijo, con una calma que irritaba aún más a su hija. No podías seguir así, con alguien que solo te arrastraría hacia abajo. No tienes idea de lo que significaba para mí, mamá. Lo arruinaste todo, replicó Sofía, con la voz quebrada. No vuelvas a buscarme. La distancia que siempre había existido entre madre e hija se transformó en un abismo. A partir de ese día, Sofía cortó todo contacto con ella, sumida en un dolor que no podía compartir con nadie más. Se encerró en su departamento, en una rutina aún más solitaria que antes, sintiendo que la ausencia de Alejandro era un vacío que ni el tiempo ni las explicaciones podrían llenar. Pero lo que ella no sabía era que el destino aún no había terminado de escribir la historia entre ambos, y que lo que Alejandro había dejado atrás tendría consecuencias mucho más profundas de lo que ambos imaginaban. Los días pasaron con una lentitud insoportable. Sofía volvía a la rutina de la clínica, pero la ausencia de Alejandro la perseguía como una sombra. Cada rincón de su departamento le recordaba a él, desde el sofá donde había dormido hasta la cocina donde compartían charlas triviales que ahora le parecían valiosas. Sofía intentaba concentrarse en el trabajo, pero la indiferencia de sus colegas y la presión constante de su jefa solo hacían que su vacío interno se profundizara. Una mañana, mientras se preparaba para salir al trabajo, un mareo la obligó a sostenerse del borde de la encimera de la cocina. Pensó que era el estrés acumulado, las noches en vela pensando en Alejandro y en las palabras de su madre. Pero los mareos continuaron,
acompañados de una fatiga inexplicable y un malestar que no cedía. Finalmente, Sofía decidió visitar a un médico. Cuando entró en el consultorio, su corazón latía con fuerza, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Después de algunos exámenes de rutina, el médico la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. Sofía, los resultados indican que estás embarazada, de aproximadamente 2 meses. El mundo de Sofía se desmoronó en ese instante. Se quedó mirando al doctor, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Una oleada de emociones la envolvió. Miedo, confusión y una tristeza abrumadora. Recordó la última vez que había estado con Alejandro, la esperanza que habían compartido antes de que todo se desmoronara, y sintió que la vida la estaba golpeando de la manera más cruel. ¿Estás segura?, murmuró, más para sí misma que para el médico. Lo siento si la noticia te sorprende, pero los análisis son claros. El médico le ofreció una sonrisa comprensiva. Sé que esto puede ser difícil de procesar, pero estás a tiempo de decidir qué hacer. Sofía asintió en silencio y salió del consultorio con la sensación de que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Caminó sin rumbo por la ciudad, bajo un cielo gris que parecía reflejar su estado de ánimo, hasta que finalmente llegó al departamento. Al cerrar la puerta detrás de ella, se deslizó hasta el suelo, abrazándose a sí misma, permitiéndose llorar de una forma que no lo había hecho en semanas. La idea de enfrentar la maternidad sola, sin el apoyo de Alejandro, la aterrorizaba. Pero también sabía que, a pesar de todo, la vida que crecía dentro de ella era una parte de él, un lazo inquebrantable que no podría ignorar. La primera persona a la que intentó recurrir fue su madre, pero la conversación se convirtió rápidamente en un enfrentamiento. Su madre, al enterarse de la situación, no ocultó su desaprobación. Esto es lo que pasa cuando tomas decisiones impulsivas, Sofía. Te advertí que ese hombre solo traería problemas. Y ahora, mira en qué situación te ha dejado, dijo, con un tono que oscilaba entre la recriminación y la frialdad. La mejor solución es deshacerte de ese problema antes de que crezca más. Sofía sintió un nudo de rabia y dolor en su pecho. Cada palabra de su madre era una daga, y el hecho de que la llamara problema le resultó insoportable. Se puso de pie, con una resolución que no sabía que tenía. No me importa lo que pienses, mamá. No voy a deshacerme de mi hijo solo porque tú lo digas. Voy a tenerlo, con o sin tu apoyo, respondió, sin permitir que su voz temblara. La madre de Sofía la miró con una mezcla de furia y decepción, y por un momento pareció a punto de decir algo más. Pero en lugar de eso, tomó su bolso y se marchó, dejando a Sofía con la certeza de que esta vez el vínculo entre ellas se había roto para siempre. En los días siguientes, Sofía se enfrentó a una soledad más profunda de la que jamás había conocido. Las visitas a la clínica se volvieron un acto automático, y los días transcurrían en una niebla de tareas repetitivas y agotadoras. No tenía a nadie con quien compartir la noticia, nadie que pudiera comprender lo que significaba llevar una vida dentro de ella, la vida de alguien a quien había perdido. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, algo en Sofía comenzó a cambiar. Empezó a sentir los primeros movimientos del bebé, y aunque al principio la sensación la llenó de miedo, poco a poco fue transformándose en algo más. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, se detuvo a acariciar su vientre y sintió por primera vez una conexión con aquella vida que crecía dentro de ella. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, quería luchar por ese bebé, quería darle algo que ella misma había perdido, un sentido de pertenencia y de amor. Sofía sabía que criar a un hijo sola no sería fácil, pero también sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara. Decidió reducir sus horas de trabajo en la clínica, a pesar de las críticas de su jefa, y comenzó a buscar maneras de prepararse para la llegada del bebé. Aprendió a valorar los pequeños momentos de calma en su departamento, y a pesar de las noches en las que la incertidumbre la mantenía despierta, cada vez que sentía una patada o un movimiento en su vientre, encontraba una razón para seguir adelante. Pero el destino tenía otros planes. Y Alejandro, a quien Sofía había intentado olvidar para poder seguir adelante, no había desaparecido del todo. Lo que Sofía no sabía era que Alejandro, tras dejar la ciudad por el dinero que la madre de Sofía le había ofrecido, había pasado los últimos meses intentando reconstruir su vida. Sin embargo, el remordimiento lo carcomía cada día.
y la distancia solo había hecho que sus sentimientos por Sofía se intensificaran. Una tarde, Alejandro decidió regresar a la ciudad, decidido a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero cuando llegó al antiguo lugar donde solía sentarse, ya no era el hombre abatido que Sofía había encontrado en la acera. Llevaba la determinación de recuperar lo que había dejado atrás, y con él, un secreto que había guardado por miedo a que nadie lo creyera. Alejandro no era solo un hombre sin hogar, sino el hijo de una familia adinerada que había sido desheredado por rechazar las expectativas que se habían impuesto sobre él. Al llegar a la ciudad, lo primero que hizo fue buscar a Sofía. Se detuvo frente al edificio donde había pasado las semanas más inesperadas y felices de su vida, y con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para llamar a la puerta. Pero antes de que pudiera hacerlo, vio a Sofía a través de la ventana de la sala. Ella llevaba una mano en su vientre, que ahora estaba claramente abultado, y la otra sostenía un pequeño peluche que parecía haber comprado para el bebé. El impacto de la imagen lo dejó paralizado. Sofía estaba embarazada, y por la expresión de su rostro mientras acariciaba su vientre, Alejandro entendió que él era el padre. Sintió que el aire lo abandonaba, y se apoyó en la pared, intentando procesar lo que había descubierto. Todo el arrepentimiento que había sentido desde que se fue se transformó en un deseo desesperado de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, sabía que no sería tan fácil. Después de todo lo que había pasado, tendría que demostrarle a Sofía que había cambiado, que no era el mismo hombre que había aceptado el dinero de su madre para desaparecer. Tendría que ganarse de nuevo su confianza y enfrentar las dudas y desconfianzas que ella seguramente tendría sobre sus intenciones. Alejandro se alejó de la ventana, sabiendo que no podía presentarse ante ella sin pensar bien en sus siguientes pasos. Pero en su mente ya había una certeza: haría lo que fuera necesario para recuperar a Sofía y ser parte de la vida del hijo que ambos esperaban, aunque tuviera que enfrentarse a los errores de su pasado y a las barreras que se habían levantado entre ellos. Alejandro pasó varios días reuniendo el valor necesario para volver a la vida de Sofía, consciente de que no sería fácil enfrentarla después de todo lo ocurrido. Sabía que el hecho de haber aceptado el dinero de su madre, aunque creyera que era lo mejor en su momento, había sido un error que no sería fácil de perdonar. Pero ahora que había descubierto que Sofía esperaba a su hijo, la idea de seguir huyendo ya no era una opción. Estaba decidido a recuperar la confianza que había traicionado y a luchar por una oportunidad de formar una familia junto a ella. La mañana en que finalmente decidió ir a verla, Alejandro se detuvo frente a la puerta del departamento de Sofía, sintiendo el peso de cada paso. Respiró hondo antes de llamar, esperando en silencio mientras escuchaba los pasos que se acercaban desde el otro lado. Cuando la puerta se abrió, encontró a Sofía con la mirada sorprendida, incapaz de ocultar la conmoción al verlo allí de pie. «¿Alejandro?», susurró, como si no pudiera creer que realmente estuviera allí. «Sofía, lo siento tanto, por todo», dijo Alejandro, con la voz quebrada por la culpa y el remordimiento. «Sé que te lastimé al irme de esa forma, y no espero que me perdones tan fácilmente. Pero hay algo que necesito decirte, algo que no supe cómo decir antes». Sofía lo observó en silencio, con una mano apoyada instintivamente sobre su vientre, como si buscara proteger al bebé de cualquier dolor que pudiera venir. Alejandro notó ese gesto y sintió que un nudo se formaba en su garganta. Sabía que cada palabra que dijera en ese momento sería decisiva. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», continuó él, esforzándose por mantener la calma. «Pero me enteré de que estás esperando un hijo, nuestro hijo, y no puedo quedarme al margen. Quiero estar aquí para ti, para él, para ambos, y haré lo que sea necesario para demostrar que he cambiado». Sofía parpadeó, intentando asimilar las palabras de Alejandro, pero la desconfianza se reflejaba en su mirada. Recordó la carta que había dejado, la forma en que había desaparecido sin siquiera darle una oportunidad de pelear juntos. Aunque una parte de ella quería creer en su arrepentimiento, el miedo a que volviera a lastimarla era demasiado fuerte. «Alejandro, no es tan fácil como venir aquí y pedir una segunda oportunidad», dijo, con la voz temblorosa por la mezcla de emociones. «Me dejaste cuando más te necesitaba, cuando pensaba que podíamos enfrentar las cosas juntos. ¿Por qué debería creer que ahora será diferente?». Alejandro bajó la mirada, consciente de que ella tenía razón. Se llevó una mano al cabello, tratando de encontrar las palabras correctas, y luego, con un suspiro, decidió que ya no podía ocultar la verdad.
Porque hay algo que nunca te dije, Sofía, admitió, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. Cuando acepté el dinero de tu madre y me fui, lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. Pero no fue solo por eso. Yo también tenía miedo. Miedo de que si me quedaba, nunca pudiera darte la vida que mereces. Sofía frunció el ceño, sin entender del todo a qué se refería. Alejandro respiró hondo y continuó, decidido a poner todas las cartas sobre la mesa. No siempre fui un hombre sin hogar. Antes de que nos conociéramos, tenía una vida muy diferente. Vengo de una familia adinerada, de esas que creen que el dinero lo compra todo. Me rebelé contra ellos, me alejé de ese mundo, y terminé perdiendo todo cuando decidí que no quería seguir sus reglas. Me convertí en alguien que ya no era bienvenido en mi propia casa, y la vida me llevó a la calle. Cuando conocí a tu madre, ella me ofreció una cantidad que, para alguien como yo, parecía una fortuna. Y pensé que al aceptarla, al irme, estaba haciendo lo correcto, protegiéndote de mi pasado. La revelación dejó a Sofía atónita. Nunca había imaginado que Alejandro escondiera una historia así detrás de su apariencia sencilla. Pero la confesión también la llenó de nuevas preguntas y de una ira que había contenido por mucho tiempo. ¿Y crees que saber eso cambia algo?, replicó ella, sintiendo que la rabia la hacía temblar. Te fuiste sin darme la oportunidad de decidir. Me dejaste sola, sin saber que estaba esperando a nuestro hijo. Y ahora, después de todo este tiempo, ¿vienes a contarme que tuviste miedo? ¿Qué se supone que haga con eso, Alejandro? Alejandro bajó la cabeza, reconociendo el dolor que le había causado, y sintió la urgencia de hacerle entender que sus intenciones eran sinceras. Lo sé, Sofía. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora, y quiero ser parte de tu vida, de la vida de nuestro hijo. No tengo nada que ofrecerte más allá de mis esfuerzos y mi compromiso de ser mejor. Solo pido una oportunidad para demostrarlo, para reparar lo que rompí. Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a dejar que cayeran. No podía simplemente olvidar el dolor que él le había causado. Y aunque había deseado verlo regresar, ahora que estaba frente a ella, sentía que todas las dudas y miedos que había acumulado se volvían más grandes. Necesito tiempo, Alejandro, dijo finalmente, con la voz quebrada. No puedo darte una respuesta ahora. Lo único que me importa es el bienestar de este bebé, y necesito asegurarme de que no vas a desaparecer de nuevo. Alejandro asintió, aceptando su decisión con una mezcla de alivio y tristeza. Entendía que la confianza que había destruido no se reconstruiría de la noche a la mañana, y que tendría que ganarse su lugar en la vida de Sofía y de su hijo. Tomaré todo el tiempo que necesites, Sofía. No me iré a ningún lado, te lo prometo, dijo, con una sinceridad que ella percibió en su tono. Solo déjame estar cerca, aunque sea para ayudarte con lo que necesites. No quiero perder la oportunidad de conocer a nuestro hijo. Sofía no respondió de inmediato. Lo miró por un largo momento, buscando alguna señal de que podía confiar de nuevo en él. Finalmente, asintió levemente, permitiéndole quedarse, aunque no se atrevía a darle aún el perdón que él buscaba. Está bien, puedes quedarte, pero solo porque es lo mejor para el bebé. No creas que esto significa que he olvidado lo que hiciste. Alejandro aceptó la condición, sabiendo que había dado un primer paso, aunque pequeño, hacia la reconciliación. Mientras Sofía cerraba la puerta tras él, ambos se sumieron en un silencio cargado de promesas y tensiones no resueltas. Sabían que el camino que tenían por delante sería largo y difícil, lleno de desconfianza y recuerdos dolorosos. Pero también sabían que, por primera vez en meses, el futuro parecía ofrecerles una oportunidad de construir algo juntos, aunque tuvieran que enfrentarse a todos los fantasmas que aún los atormentaban. Y mientras Sofía acariciaba su vientre, sintiendo la vida que crecía dentro de ella, no podía evitar preguntarse si la esperanza que había vuelto a nacer con la llegada de Alejandro sería suficiente para sanar las heridas que ambos habían causado. Los días que siguieron a la decisión de Sofía de permitir que Alejandro permaneciera cerca de ella y del bebé estuvieron marcados por una serie de altibajos emocionales. Vivían en una rutina tensa, con una distancia que ambos respetaban, como si se movieran alrededor de una línea que ninguno se atrevía a cruzar. Alejandro encontró un pequeño cuarto en alquiler cerca del departamento de Sofía, lo suficiente para que ella sintiera que tenía su espacio, pero cerca para poder ayudarla si lo necesitaba. Alejandro intentaba ser parte de su vida de una manera discreta pero constante,
acompañándola a algunas consultas médicas y ayudándola a conseguir cosas para el bebé. Sofía, por su parte, mantenía una actitud reservada. Aunque apreciaba el apoyo de Alejandro, su corazón aún estaba lleno de cicatrices, y no podía permitirse bajar la guardia tan fácilmente. Sin embargo, a medida que el embarazo avanzaba, se encontraba deseando que su bebé conociera a su padre, aunque aún no supiera si podría perdonarlo del todo. Una tarde, Sofía y Alejandro estaban en una tienda de artículos para bebés, buscando una cuna. Entre los pasillos llenos de juguetes y ropa diminuta, la tensión entre ambos parecía haberse aligerado. Alejandro, que solía ser tan serio y reservado, se encontró sonriendo al observar la emoción en el rostro de Sofía cuando encontraba un peluche o una prenda que le gustaba. «¿Qué te parece esta?», preguntó ella, levantando una pequeña manta con dibujos de animales. Alejandro se acercó para mirarla, y sus dedos rozaron los de Sofía al tomarla entre las manos. La chispa de contacto fue breve, pero ambos se quedaron en silencio por un momento, conscientes de la cercanía que había desaparecido tanto tiempo antes. «Es perfecta», respondió Alejandro, con una sonrisa genuina, y por un instante, Sofía sintió que las barreras entre ellos comenzaban a desmoronarse. Pero antes de que la calidez del momento pudiera crecer, Sofía desvió la mirada, volviendo a la realidad de todo lo que aún quedaba sin resolver. Mientras caminaban de regreso al departamento, Alejandro se armó de valor para plantear un tema que llevaba días rondando en su mente. «Sofía, he estado pensando en lo que pasará cuando el bebé nazca», dijo, intentando mantener su tono tranquilo. «Sé que no he hecho nada para merecerlo, pero me gustaría estar presente en su vida, no solo como alguien que paga las cuentas o que está de visita. Quiero ser su padre, y también quiero ser una parte importante en tu vida, si me dejas». Sofía lo escuchó en silencio, sintiendo que la pregunta reabría todas las dudas que había intentado mantener a raya. Alejandro había cambiado, eso era cierto. Ya no era el hombre que había conocido en la calle, ni el que se había marchado sin mirar atrás. Pero aún temía que sus promesas se desvanecieran cuando la vida se volviera más difícil. «Alejandro, no quiero que te hagas ilusiones de que todo volverá a ser como antes». Sofía se detuvo, mirándolo a los ojos con la seriedad que él ya conocía bien. «Estoy dispuesta a que estés en la vida de nuestro hijo, porque es lo que él merece. Pero entre nosotros, hay cosas que no sé si podré olvidar. Tienes que entender que todavía estoy tratando de reconstruirme». Alejandro asintió, aceptando la verdad de sus palabras. Sabía que había perdido la confianza de Sofía y que ella había sido quien había llevado la carga más pesada durante su ausencia. «No espero que olvides, Sofía. Solo espero que algún día puedas ver que estoy aquí para quedarme y que no voy a desaparecer otra vez», dijo con un tono lleno de honestidad. «Sé que hice mal al irme, pero estoy dispuesto a pasar cada día demostrando que quiero ser una mejor persona, por ti y por nuestro hijo». Sofía asintió levemente, sintiendo que un pequeño rayo de esperanza se abría paso a través de su coraza, aunque todavía no estuviera dispuesta a admitirlo. De alguna manera, las palabras de Alejandro habían empezado a resonar en ella, despertando la posibilidad de un futuro que había creído perdido. Sin embargo, la herida aún estaba ahí, y no podía ignorar la sensación de que algo podría desmoronarse en cualquier momento. El tiempo siguió su curso, y Alejandro y Sofía encontraron una rutina frágil pero efectiva. Alejandro asistía a cada consulta médica, escuchando los latidos del bebé con la misma mezcla de asombro y responsabilidad que veía en los ojos de Sofía. Los meses pasaron, y la fecha del parto se acercaba, trayendo consigo una sensación de urgencia y temor que ambos compartían, aunque ninguno lo admitiera. Pero la verdadera prueba de su relación llegó antes de lo esperado. Una noche, Sofía se despertó con un dolor intenso en el abdomen y supo que algo no estaba bien. Alejandro, que había pasado a visitarla para dejarle algo de comida, la encontró en la sala, doblada de dolor y con la respiración entrecortada. Sin pensarlo dos veces, la llevó al hospital, y durante el trayecto, la ansiedad y el miedo se apoderaron de él. «Todo estará bien, Sofía, te lo prometo», dijo, tratando de mantenerse calmado mientras aceleraba por las calles vacías. «Estoy aquí, no voy a dejarte sola». Sofía lo miró de reojo, con lágrimas en los ojos, y por primera vez en meses, dejó que Alejandro viera el miedo que la atormentaba. La idea de perder al bebé la llenaba de pánico, y en aquel momento de vulnerabilidad, la presencia de Alejandro era su único ancla. Cuando llegaron al hospital,
Los médicos la atendieron de inmediato, y Alejandro se quedó esperando fuera de la sala, sintiéndose más impotente que nunca. Recordó todos los momentos en los que había deseado ser alguien fuerte para Sofía, alguien en quien ella pudiera confiar sin reservas, y ahora, la posibilidad de perder lo que apenas había comenzado a recuperar lo consumía por dentro. Horas después, uno de los médicos salió a buscarlo. La expresión del doctor era seria, pero había una calma que Alejandro interpretó como una señal de esperanza. «Sofía y el bebé están bien, señor», dijo el médico, con una sonrisa ligera. «Fue un susto, pero logramos estabilizarla. Ella ha preguntado por usted». Alejandro sintió que el alivio lo envolvía como un abrazo, y sus piernas temblaron cuando entró a la habitación donde Sofía estaba acostada, pálida y cansada, pero con una sonrisa débil en los labios. «Gracias por quedarte», susurró Sofía, con la voz entrecortada. Pensé que iba a perderlo todo». Alejandro se acercó a ella, tomando su mano con delicadeza, y sintió que algo en su interior se derrumbaba ante la fragilidad de la mujer que tenía frente a él. «Nunca más te dejaré sola, Sofía. Nunca más». En ese momento, mientras Alejandro se sentaba junto a ella, sosteniéndole la mano, ambos sintieron que el miedo y la desconfianza que los había separado empezaban a desvanecerse, como si la experiencia de haber enfrentado juntos el peligro hubiera forjado un nuevo vínculo. Era solo el comienzo de un largo camino de reconciliación, pero en aquel cuarto de hospital, Sofía y Alejandro supieron que estaban listos para intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía dejó que Alejandro viera las lágrimas que había contenido durante meses, y al hacerlo, sintió que el peso de su dolor se hacía más liviano. A medida que la noche avanzaba, ambos se quedaron en silencio, escuchando los suaves latidos del monitor que registraba la vida de su hijo, encontrando en ese sonido una razón para creer que, quizás, un nuevo comienzo era posible. Los meses que siguieron a la noche en el hospital trajeron consigo una transformación silenciosa pero profunda en la relación entre Sofía y Alejandro. A partir de aquel momento, Sofía empezó a permitir que Alejandro se acercara un poco más, aunque las heridas del pasado todavía estuvieran presentes. Compartían más tiempo juntos, preparándose para la llegada del bebé y enfrentando los miedos que ambos habían acumulado. Alejandro cumplió su promesa de no irse, mostrando una dedicación constante que empezaba a disipar las dudas de Sofía. A medida que la fecha del parto se acercaba, Alejandro y Sofía encontraron en esos pequeños momentos de cotidianidad la oportunidad de sanar. Alejandro se encargaba de montar la cuna, leyendo las instrucciones en voz alta para hacerla reír, mientras Sofía seleccionaba la ropa diminuta del bebé, imaginando cómo sería verlo por primera vez. Cada paso que daban juntos les recordaba lo mucho que habían cambiado desde aquel primer encuentro en la calle. Sin embargo, el miedo a lo que les depararía el futuro no desaparecía por completo. Sofía aún recordaba las palabras de su madre, su constante reproche de que Alejandro no era lo suficientemente bueno para ella. Y aunque Sofía había cortado la relación con su madre desde que había decidido mantener al bebé, sabía que ella no tardaría en volver a buscarla, especialmente ahora que la noticia del nacimiento de su nieto era inminente. Y así fue. Una tarde, mientras Sofía descansaba en el departamento, la madre apareció sin previo aviso, como un espectro del pasado. Alejandro no estaba presente, y al abrir la puerta, Sofía se encontró de nuevo con aquella expresión severa y los ojos llenos de juicio. «Sofía, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero aún soy tu madre», dijo, sin molestarse en ocultar su desaprobación mientras observaba el vientre de Sofía, ya enorme. «Y no puedo dejar que tomes decisiones equivocadas para ti y para este niño. Alejandro no es lo que necesitas. Todavía hay tiempo de enmendar las cosas». Sofía sintió una oleada de cansancio y de rabia al escuchar a su madre hablar como si su vida fuera un problema que necesitaba arreglarse. Pero, esta vez, no se dejó intimidar. Miró a su madre a los ojos, con una firmeza que había encontrado a lo largo de los últimos meses. «Ya no tienes ningún derecho a decirme lo que es mejor para mí, mamá. Este bebé es mi decisión, y Alejandro también», respondió Sofía, con la voz cargada de una resolución que sorprendió a ambas. «Él ha estado aquí, incluso cuando tú intentaste alejarlo. Y aunque no esperes entenderlo, voy a luchar por esta familia, con él o sin tu aprobación». La madre de Sofía la miró con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Finalmente, al ver que no podía convencerla,
se dio la vuelta, marchándose con un portazo que resonó por todo el pasillo. Pero Sofía, en lugar de sentir el dolor de las veces anteriores, sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había tomado una decisión, y esta vez no había marcha atrás. Días después, el momento que ambos habían esperado llegó. Sofía se despertó con contracciones intensas, y Alejandro, que estaba listo para cualquier eventualidad, la llevó al hospital con una mezcla de nervios y emoción. Las horas que siguieron fueron un torbellino de dolor y ansiedad, pero también de esperanza. Alejandro permaneció a su lado, sosteniéndole la mano mientras ella luchaba por traer a su hijo al mundo, susurrándole palabras de aliento entre cada respiración. Finalmente, después de un esfuerzo agotador, el llanto de un bebé rompió el aire. Sofía sintió que todo el dolor y la angustia de los últimos meses se desvanecían cuando los médicos colocaron a su hijo en sus brazos. Alejandro, a su lado, se inclinó para ver el rostro del recién nacido, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. «Es perfecto», murmuró Sofía, con la voz quebrada por la emoción, mientras acariciaba las mejillas rosadas del bebé. «Y tú eres increíble, Sofía». «Nunca había conocido a alguien tan fuerte», respondió Alejandro, sin apartar la mirada de ellos dos. En ese momento, algo se rompió dentro de Sofía, una barrera que había mantenido erguida durante tanto tiempo. Miró a Alejandro, sintiendo que el miedo y la desconfianza finalmente se disolvían, dejando espacio para la gratitud y la esperanza. Quizás nunca podría olvidar el dolor que había pasado, pero también entendía que no podía seguir atada a él si quería construir una vida mejor para su hijo. «Alejandro», susurró, tomando su mano con una calidez que hacía meses que no le mostraba. «Gracias por quedarte. Sé que no ha sido fácil para ninguno de los dos, pero quiero intentar hacerlo bien. Quiero que estemos juntos, si tú también lo quieres». Alejandro la miró, con los ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar. Sintió que por primera vez en mucho tiempo, las palabras de Sofía le ofrecían la posibilidad de redimirse, de encontrar la paz que había buscado durante tanto tiempo. «Claro que quiero, Sofía. Quiero estar contigo, con nuestro hijo, y esta vez no voy a fallar». Con su bebé en brazos y Alejandro a su lado, Sofía sintió que, a pesar de todas las heridas, de todas las decisiones equivocadas y los miedos enfrentados, habían encontrado un nuevo comienzo. No sería fácil, lo sabían ambos. El pasado aún estaba allí, como una sombra que los seguiría durante un tiempo, pero ahora tenían algo más fuerte: la voluntad de ser una familia y de no dejarse vencer por los errores. La vida en adelante estaría llena de retos, desde las noches sin dormir hasta los conflictos que surgirían al construir un futuro juntos. Pero Alejandro y Sofía, con su hijo como testigo de su amor imperfecto, entendieron que el valor de una segunda oportunidad no radica en olvidar el pasado, sino en ser capaces de enfrentar lo que vendrá con la esperanza de que, esta vez, lo harán mejor. Y así, bajo las luces cálidas del hospital, con el sonido del primer llanto de su hijo como telón de fondo, Sofía y Alejandro se abrazaron, dejando que el dolor se desvaneciera junto a la promesa de un futuro que, aunque incierto, se abría lleno de posibilidades.